Estrada. En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro Ecuador en Corto, Antología de Relatos Ecuatorianos Actuales, organizada por Mecánica Giratoria. Participan Carlos Ferrer, Eduardo Ruiz Sosa y Mercedes Fernández. Le invitamos a ponerse cómodo recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla se encuentra el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas tardes, gracias por su presencia. A continuación vamos a iniciar el acto de presentación de la antología Ecuador en Corto. Antología de relatos ecuatorianos actuales, editado por la Universidad de Zaragoza. ¿De acuerdo? Editado por la Universidad Española de Zaragoza. Leer es una forma de vivir. La lectura profundiza en el conocimiento de lo que somos, encuentra dimensiones adormecidas de nuestra sensibilidad en lo que leemos y nos reconcilia con las pasiones del mundo. Las obras literarias nos invitan a la libertad de la interpretación, porque nos proponen un discurso con muchos niveles de lectura y nos ponen ante las ambigüedades del lenguaje y de la vida. Miguel de Cervantes escribió: así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Porque todo libro es una fuente inagotable de luces, sabores y sentires, en el que el genio creador, multiplicado en esa inacabable galería de espejos, descubre en cada nueva lectura un perfil insospechado. Una antología suele enseñar algo en su diversidad, ya sea una corriente emergente, un texto novedoso, un nombre por recordar o una nueva visión de lo que suponíamos ya conocido, pero no lo es. Porque la creación siempre está en movimiento. Por eso le fijamos sin ambages en este libro al lector actual y al venidero, qué es lo que se cuece en la literatura ecuatoriana breve de hoy en día. Porque esta antología debería funcionar como un catalejo, es decir, debería acercarnos a la totalidad del panorama literario ecuatoriano en su formato breve, porque toda antología, como obra politextual que permite una lectura discontinua y fragmentaria, se elabora para ayudar a constituir y justificar un presente y para reinventar el pasado por medio de la imaginación y más allá de los discursos oficiales. Los relatos incluidos ofrecen cauces de enorme variedad, dan fe de las infinitas posibilidades de narrar, de inventar, de construir universos imaginados, con tantas tendencias y estilos como puede poseer un relato. Estamos, por lo tanto, ante una antología de muestras narrativas de fugaces pero intensas situaciones, realistas unas, fantásticas otras, pero siempre de una notable carga simbólica. El gusto personal es por naturaleza distinto, esquivo y fluctuante y discurre por las arenas movedizas de la emoción y el sentimiento, de las lecturas y la memoria, la formación intelectual y tantos otros imponderables. Una dificultad insoslayable, superada con empeño gracias al efecto de deslumbramiento, de emoción, de satisfacción y empatía, que hace ir al lector con intensidad situaciones risueñas, chocantes o trágicas. Este es un trazado, un callejero de la narrativa breve ecuatoriana, donde el relato no solo se compone o nutre de memoria, sino que aspira a ser él mismo memoria, porque la escritura es como el producto de la tradición actualizada, por el fluir continuo de la historia, que ajusta el amplio corpus cultural de aquella más que a la voluntad de un individuo, al dictado estilístico de cada concreta situación. Este es un viaje literario por los mundos creativos y personales de unos autores que nos descubren paisajes internos diferentes, que suscita un fervor previo y una lealtad misteriosa por un texto
literario. Estos 28 escritores aportan una nueva sensibilidad. Ahora parece que he perdido el vídeo. Ahora lo recupero. Muy bien. Como decía, estos 28 escritores aportan una nueva sensibilidad, una forma distinta de ver el mundo y de expresarlo, una indeclinable búsqueda de independencia y plenitud entre las brumas silenciosas de la batalla del ser. Combinan la seducción del pasado y la incertidumbre del presente y perforan la fisonomía de la realidad para asomarse al otro lado. Las costuras internas de sus personajes lanzados al mar de sus deshielos se encuentran y se extravían en un recorrido vital, personal e íntimo, que es también el de todo un país. Estos relatos, que son el espejo de nuestra propia alma que odia y ama, que sueña y teme y que está perdida, contienen la astucia del golpe final con la complicidad inconsciente del lector y poseen la unidad de acción o limitación a un único conflicto, el número restringido de personajes y situaciones, la concentración de los hechos, la intensidad expresiva, la concreción en el uso de los términos, la ausencia de excesos retóricos, la sintaxis sin circunloquios ni digresiones, el efecto de deslumbramiento, todo ello propio de un buen relato. Yo siempre he desconfiado de los textos literarios en los que no hay proceso, ni riesgo, ni aventura, en los que las premisas del principio permiten presuponer un previsible y tópico final. Por eso, ¿qué aportan estos 28 autores seleccionados? Una nueva sensibilidad, una forma distinta de ver el mundo y de expresarlo, una formulación lingüística diferente y por ello también otra literariedad. Hay literatura cuando hay meditación del lenguaje y a cada página reinvención del mismo, porque cuando el autor haya los vocablos para aproximarse sin filtros ni velos a lo que sentimos y vivimos, examinar la existencia con la pretensión de volverla inteligible, porque la literatura no solo refleja la condición humana, sino que nos interpela a nosotros mismos. Yo he buscado relatos que me descoloquen, que me exijan como lector, que muestren una visión, una perspectiva diferente del mundo que nos rodea, que contengan sutiles registros imaginativos, que conmuevan de manera incómoda, que emocionen, que hagan observar lo que nos rodea, pero a través del espejo del texto y más allá de descripciones de fotografía que se decantan por lo estático y que eluden al personaje en marcha, porque yo he evitado a lo que considero o denomino el funcionario de la pluma. Es decir, esos escritores dueños del vacío que habitan meros espejismos y que no aspiran a lo esencial sin vocación de lúcido fulgor. Porque algunas obras actuales muestran una acusada desviación hacia la banalidad o hacia el desdén por cualquier tentativa de avanzada exploratoria. Vamos a ver, un relato consiste en contar una mentira para explicar una verdad. Y se sustenta en un entramado de causas y efectos que hacen evolucionar el conflicto desde el planteamiento hasta un inesperado desenlace. Cortázar definió el cuento como un resumen implacable de cierta condición humana. Porque un cuento es significativo cuando quiebra sus propios límites con esa explosión de energía espiritual que ilumina bruscamente algo que va más allá de la pequeña y a veces miserable anécdota que cuenta. Si las novelas ganan el combate a los puntos, el cuento lo hace por KO, parafraseando a Cortázar. Y eso es algo de lo que he pretendido en esta antología, y ya el lector dirá si lo he hecho con acierto o no. Mantener en perfecto equilibrio la sístole y la diástole por las que discurre el relato ecuatoriano, donde encontramos plasticidad pictórica, historia colectiva, tersura descriptiva, un reflejo especular de la condición humana, porque el arte no es solo una mera cuestión de estética, sino un medio para penetrar y entender la vida, porque la obra artística es parte de la vida
nunca un refugio o aislamiento de esta, porque el arte representa la experiencia de la vida, un viaje de ida y vuelta entre recuerdo, pensamiento, imaginación y palabra. Antología procede del griego y significa etimológicamente elección de flores. Por lo tanto, estamos ante un ramillete de flores libre de convencionalismos, de interés expresiva y de virtuosismo narrativo, libre de modas y de apogeos mediáticos, un múltiple espejo prismático, el cual logra el difícil equilibrio entre captar el flujo de lo real y lo simbólico, pero siempre sin regionalismos ni localismos, porque los personajes de estos relatos se enfrentan al ser latinoamericano para entender la verdadera identidad y el destino histórico, que es y es solo el propio conocimiento. En palabras del archiconocido Vargas Llosa, la literatura cuenta la historia que escriben los historiadores no sabe ni puede contar. Porque lo que nos cuenta esta antología es lo que han vivido los lectores. La migración, los celos infantiles, la cosificación del cuerpo de la mujer. Por eso los lectores están dentro de los cuentos sin darse cuenta. Porque entran en la lectura con sus propias preguntas, con sus propios dramas, con su propio interés por la vida. Y se ven reflejados. Y en ese momento el cuento les habla al corazón, a la inteligencia, al deseo, en lo que es un diálogo sin aparente final en busca del necesario alimento del alma. Yo ahora voy a dar paso a mi compañera Mercedes Fernández, joven y genial actriz, que va a leer uno de los cuentos antologados, obra de la escritora Solange Rodríguez Pape, que se titula Levitaciones, donde lo insólito, lo inesperado, lo extraño, es decir, la imaginación fantástica, repleta de terrores íntimos y sobre todo de soledad, nos va a seducir. Y espero que no tenga tantos problemas con la cámara como yo. Gracias, Mercedes. Gracias, Carlos. ¿Cuándo me dispuesto? Cuando quieras. Vale. Si pasan muchos días entre un ejercicio de levitación y otro, me llegan rumores de que me extrañan los aviones, los superhéroes y los pájaros. Cuando tengo una ocurrencia, presiento que voy a levitar. Las ideas me izan y, tal y como sucedía en el pasado con los santos, me producen éxtasis e iluminaciones. En cambio, los niños no requieren mucho, levitan hasta dormidos. Los ancianos tienen demasiado peso y no pueden levantarse del suelo. Para levitar no necesito silencio y soledad, ni un cuarto propio, ni una pensión de 1.200 libras, o un gato o una biblioteca. Solo necesito tocarme el pecho y sentirlo caliente de imaginación, que es la que pone a punto los motores de propulsión y los vapores. Levito en secreto, con los ojos abiertos o cerrados. Aunque me reprendan, desde que me elevo, evito comer mucho y no retener líquidos. Lo que sí contengo es el aliento, imitando a un globo que se infla de aire. Supe que a las levitadoras nos llaman volandistas. Cuando hacemos cabriolas por el aire también nos han llamado brujas. Por acá arriba no hay ninguna virgen. Solo mujeres que tienen con su cuerpo muchísima práctica. Tampoco hay ningún dios. Solo somos nosotras, erguidas por nuestro propio impulso. Para levitar hay que huir de los cuerpos que nos atraen. Debemos cortar lazos con cualquier forma de amor. El lazo amoroso es un grillete y una rienda. Levitar es también alentarse con los pequeños entusiasmos. Es levantar la pelvis y erguir el sexo. Con el primer estremecimiento erótico tengo ya para subir unos centímetros. Estando en el aire, me topo a otros que van pasando abstraídos, a los que han llorado tanto que se han vaciado, a fantasmas que van al cielo de las aves, al chileno llamado Altazor, a los que pedalean concentrados, a los alelados y a un pingüino. Mientras más paso en el aire, mi cuerpo desencadena sobre la tierra un pequeño apocalipsis que sube las mareas y congestiona el tráfico. Levito, voy creciendo. De mi sombra se va introduciendo la noche. Alguien en el pasado habló de mí como de una profecía, la mujer aérea. Dicen
que fui tan esperada como la aparición nefasta de un cometa. Otros, en cambio, bajan la mirada porque me toman por un anuncio publicitario japonés. Cuando menos lo espero, veo acercarse un hombre liviano, que va concentrado en la música que compone, y a una mujer de pico de cigüeña. A ella la dejo pasar, y con él nos encontramos de frente, golpeándonos con potencia como un choque de dirigibles, una y otra vez, separándonos y alejándonos hasta perdernos de vista. El miedo de conocer a otro que también le evite es que se desvanezca en el aire. Luego de ese encuentro tremendo, siento que pierdo impulso. No, el territorio de la mujer no son los cielos, tal vez el mar profundo. Ya es una multitud la que me contempla y que intenta pescarme con ganzúas y con lazos dirigidos por mi madre y mis amigos que han montado un operativo feroz para cazarme. Es que ella es muy joven y no sabe a dónde se dirige, argüyen. Yo soy rápida, pero nunca he sido ágil. Cuando desciendo, luego de unos tirones de cabello, mamá me coloca piedrecitas en los bolsillos, lastres, que me impidan flotar indefinidamente y me conduce a casa. Sirve la cena en silencio y enciende el televisor mientras habla del peligro del viento nocturno, que puede producirme algún resfrío, y miro la cara seria de mis hermanas mayores. Mi familia confía en que con el tiempo deje la costumbre de elevarme y no termine como la bisabuela, que se hartó de todo y huyó por la ventana. Quiere que yo eche raíces, que plante el árbol y tenga el hijo, que escriba el libro. Ilusos. En el papel hago mi vuelo más poderoso. Ignoran la poderosa forma de levitar, que es escribir. Muchas gracias, Mercedes. Fantástica lectura. Ha sido un placer. Y no te vayas muy lejos porque después vas a leer otro cuento. Aquí me quedo, Carlos. Estimado Eduardo, ¿estás ahí? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, agradecer tu compañía, tu presencia entre nosotros y estoy dispuesto a que aportes ese punto de vista, sobre todo como autor mexicano afincado en España, de una literatura periférica como es la literatura ecuatoriana, del esfuerzo importante que supone un libro como es una antología de relato ecuatoriano actual y para que nos aportes tus primeras impresiones. Ahora después estableceremos un debate que yo espero que sea interesante y fructífero y todo tuyo. Gracias, Carlos. Buen día a todos por ahí en Ecuador. Buenas tardes acá, noches más bien, en Barcelona. Hola Mercedes de nuevo. Gracias a toda la gente de la Feria del Libro de Quito y a Carlos por invitarme a la presentación. Partiendo de que es un poco raro el hecho de que estemos, el antologador, que es alguien de por acá, de Alicante, ¿no? ¿Eres, Carlos? Sí. Y luego un autor mexicano presentando un libro publicado por una universidad en España sobre la tradición literaria ecuatoriana, ya es en esencia raro, ¿no? Como también es raro la necesidad de dar cuenta de una tradición literaria tan rica como la ecuatoriana ante un mundo editorial que quizá no ha sido el más justo y el más abierto, ¿no? Para una tradición como la ecuatoriana. De un tiempo para acá he tenido la fortuna de no solo de leer, sino de convivir con algunos escritores, concretamente en primer término escritoras ecuatorianas, como Gabriela Ponce, como Daniela Alcíbar, como Solange misma, como Mónica Ojeda, y de alguna manera un poco más indirecta con otras autoras o con otros autores, como Raúl Vallejo también. Y quizá el primer punto de extrañamiento es ese desconocer la literatura ecuatoriana en su mayoría, ¿no? A pesar de que nos une la lengua y a pesar de que
hay notables esfuerzos editoriales para que circule la obra y los propios autores por los distintos países de habla hispana, siempre hay grandes desconocidos, ¿no? Es complejo aproximarse a ciertas literaturas porque las fronteras editoriales parecen incluso un poco más férreas que las fronteras administrativas, ¿no?, de los estados. A veces cuesta más que viajen los libros que las personas o que las mercancías. Quizá una de las cosas más valiosas que yo percibo a la hora de leer y de comentar Ecuador en corto, esta antología, es justamente una sensación de, por una parte, de descubrimiento de muchos autores y por otra, de evolución histórica de una tradición y de un país. En términos políticos, en términos culturales, en términos sociales, creo que la selección está hecha de tal forma que nos permite a los lectores encontrar ese continuum de una literatura consciente del lugar en el que está. Si bien es cierto, el resto de lectores tal vez no estamos conscientes del todo de la realidad social, política, literaria, cultural de un determinado país, Ecuador en este caso, hay maneras en las que este libro nos permite una primera aproximación. La segunda extrañeza quizá es justamente presentarlo aquí en la Feria del Libro de Quito, más allá de toda la rareza que implica hacerlo de forma virtual, dadas las circunstancias actuales de la pandemia, pero la rareza a la que me refiero es que somos dos no ecuatorianos los que estamos hablando de un libro sobre la tradición ecuatoriana, ¿no? Esto indica mucho con respecto a la imagen que fuera del país se puede tener de la literatura ecuatoriana, que si bien es cierto, en los últimos años se ha mostrado con mucha más intensidad, es decir, ha llegado a más lectores, gracias a que una buena parte de los autores que hay en esta antología han empezado a circular o han circulado con una cierta regularidad por diferentes países, concretamente España y México, al menos que sea de mi conocimiento. Es raro y me gustaría luego, a ver si alguien tiene alguna opinión al respecto en los comentarios, que parece que desde afuera estemos haciendo esta discusión y esta presentación. Como decía, una de mis primeras apreciaciones fue la aproximación a un continuum de crítica social, cultural o de reflexión sobre el lugar que los autores y autoras de esta antología ocupan en el entorno ecuatoriano. Desde los primeros relatos de un corte quizá más tradicional en cuanto al género concreto del cuento se refiere, hasta los últimos que tienen una esencia mucho más intimista, mucho más reflexiva, mucho más híbrida, incluso jugando con otros géneros, tocando algunas ramas que, si bien nunca le han estado vedadas al cuento, siempre alegra que estén a la vista, ¿no? La comunicación con la crónica, con el ensayo o con otros géneros. Estos dos elementos, la variedad de registros y el rotundo enraizamiento que tienen estos autores con lo que ocurre en su país, son los primeros dos apuntes de atención en la lectura. Por otra parte, más allá de pensar que esa línea que se extiende a lo largo de estos 28 relatos es una línea, digamos, de evolución o de cambio a lo largo de los años, creo que sí representa en buena medida el tipo de literatura que se está haciendo hoy en día en Ecuador y el tipo de literatura, quizás esto sea más importante, que se ha dejado de hacer ya, ¿no? Eso es parte de una crítica fundamental, yo creo, en una tradición literaria: qué formas, qué temas, qué estructuras se abandonan y cuáles son las nuevas líneas de creación literaria que se van abordando conforme cambian los tiempos, conforme cambian los países, conforme cambian los modos de comunicarse y las perspectivas sociales, históricas y políticas. Los últimos años en Ecuador, creo que eso sí que lo sabemos todos, han sido
complejos, convulsos. Tampoco es una excepción, casi todos los países de América Latina están en una situación semejante o han pasado por situaciones semejantes en tiempos recientes. Y creo que esta situación es muy palpable en los relatos, sobre todo de la segunda parte del libro. Hay, creo, un punto de inflexión muy importante hacia la mitad del libro en el que se empieza a percibir este cambio, en el que, sobre todo, la presencia de las escritoras de alguna manera es un revulsivo, una revolución interesantísima en las formas, en los temas, en la mirada, en la forma de mirar sobre todo, cómo se construye el relato y cómo mira el lector a través del relato, ¿no? Yo creo que todo texto literario es la voluntad de una mirada compartida, la mirada que parte en primer término del autor, de la autora, que se enfrenta al mundo de una forma, que trata de extraer ciertos fenómenos o ciertas ideas y ciertas experiencias de su encontronazo con el mundo, y esa mirada ha de convertirse, si el texto está bien hecho, en la mirada del lector, o ha de invitar al lector a convertir su mirada en esa mirada del autor y a cuestionarlo todo. Y creo que en la segunda mitad de los textos se percibe mucho esta mirada compartida, esta forma de crítica y de autocrítica que hay en los cuentos. Es de suma importancia que libros como este puedan recorrer las distintas, las librerías y los distintos medios de comunicación que pueden hacerlo llegar a los lectores en todos los países de habla hispana, porque creo que hoy en día la literatura ecuatoriana está en un auge espectacular y que vale mucho la pena conocer a estos autores y autoras que sin duda todavía tienen mucho que dar, ¿no? Y que es una tradición que todavía estamos por descubrir en muchos otros lugares y que más allá del hecho de pensar que se trata de una literatura por marginal de poca calidad, todo lo contrario, quizá esa marginalidad tiene que ver con cierto grado de exigencia que no la ha hecho del todo popular o no la ha hecho del todo comercial en los términos en los que el mercado actual literario se mueve en su mayoría, ¿no? Sabemos que los grandes grupos editoriales tienen unas líneas determinadas y es muy probable, si hacemos una lectura de esa naturaleza, pensar que algunos autores de aquí no encajarían en ese modelo comercial, ¿no? Lo que por otra parte a mí me parece estupendo, porque entonces implica que seguramente estamos ante autores con una calidad literaria genuina, con mucha potencia y, refiriéndome a los más jóvenes, con una posibilidad de proyección importante. Como decía Carlos, la idea es hacer un poco de debate y un poco de discusión en torno al libro, así que esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus ideas. Y Carlos, pues empezamos a discutir un poco, ¿no? Sí, efectivamente, porque has tocado varios puntos interesantes al respecto. Has comentado, por ejemplo, que hay un punto de inflexión en el libro y yo creo, me voy a mojar y creo que es a partir del relato de Gabriel Alemán, porque efectivamente el libro recoge autores desde los nacidos en la década de los 40 hasta la más joven, que es Andrea Armijos, que es del 96. Por lo tanto, sí que hay esa selección tan amplia de 28 autores, 17 hombres y 11 mujeres, sí que permite ese abanico, ese amplio abanico de, de múltiples estilos, múltiples tendencias y saber, como tú has mencionado muy bien, qué es lo que se está escribiendo y qué es lo que no se está escribiendo. De hecho, en la antología es que hay de todo. O sea, hay un relato fantástico, relato de humor, relato de un realismo social. O sea, la variedad es prácticamente abrumadora. Otro aspecto que quería también destacar del libro es precisamente que la presencia de hombres en las primeras páginas del libro es lógica, porque estamos hablando de autores de los años, nacidos en los años 40,
Por entonces la mujer todavía no había despegado literariamente en Ecuador por circunstancias socioeconómicas. Entonces, en esos años no hay presencia prácticamente de mujeres, salvo la genial Sonia Manzano, la primera que figura, la siguiente que figura es Aminta Buenaño, la siguiente es María Eugenia Pacimiño, pero pasa todo lo contrario en la parte final del libro. En la parte final del libro la presencia de mujeres es prácticamente abrumadora, es superior a de los hombres. Por lo tanto, ese también es un detalle a tener en cuenta, que la presencia de la mujer en la literatura ecuatoriana se está no solo equilibrando, sino que está incluso en los últimos años superando a la presencia de hombres. Por otra parte, yo creo que más que literatura marginal, yo la he mencionado como literatura periférica. Marginal también tiene sentido si hablamos del margen, que están al margen, ¿de acuerdo? Que vendría a ser un sinónimo de periferia. Yo creo que esto comienza a surgir a partir del boom. El hecho de que el boom, pudiendo escoger autores quizá como Alfonso Barrera o a Ecuador, y no inventarse que lo explico, que lo apunto en la introducción del libro, no inventarse Fuentes y Donoso con la complicidad de, no olvidemos, de la artífice de todo esto, que fue Carmen Mancéis. Inventarse la figura de Marcelo Chiriboga no era necesaria. Se podía haber recurrido incluso a algún autor real y no hacer esta pequeña broma y burla en ese sentido. Pero ahí, desde mi punto de vista, ahí empieza, digamos, la marginalidad, la posición periférica de Ecuador, se empieza a sentar ahí, digamos que no entra al mismo rango que México o Argentina, lo cual eso excluye de los ámbitos comerciales a Ecuador en industria, y esa exclusión se mantiene por diversos motivos hasta el día de hoy, fundamentalmente. Motivos. Yo voy a concretar un poco más. Ayer estuvimos escuchando a un crítico importante, Wilfredo Corral, y yo me voy a mojar más que él. Espero que no se me corte la comunicación. Motivos por los que queda fuera Ecuador de los ámbitos comerciales. Uno, ya lo has apuntado tú: no generar una literatura potencialmente comercial. Dos, estar aislados no solo comercialmente, sino lo que es periodísticamente. Y con esta antología es un detalle: el hecho de que no haya repercusión de los logros que obtienen los escritores y autores ecuatorianos en el extranjero, que no haya repercusión en Ecuador, es sinónimo de que algo va mal. Que este libro haya apenas tenido repercusión en Ecuador, a pesar de que es un esfuerzo de una universidad por dar a conocer en ámbito académico la literatura ecuatoriana actual de género breve y difundirla por toda Europa, incluso en Norteamérica, que ahí ya ha llegado el libro a las bibliotecas, pues indica que algo va mal. Pero no solo es este libro, sino es el libro de cuentos que ha publicado Javier Vázquez, la novela que ha publicado Ernesto Carrión, los libros de poesía de Rodinat. No solo es este libro, sino que lo que pase fuera de Ecuador parece que se queda fuera de Ecuador y no interesa a los medios de comunicación actuales, más preocupados en política, deportes y sucesos, en potenciarlo, fomentarlo o difundirlo. Por eso contribuye a ese aislamiento, desde mi punto de vista. Más cuestiones. La carencia de una crítica literaria que no sea endogámica. O sea, si no se ejerce una crítica literaria seria en otros países hispanoamericanos por autores críticos ecuatorianos que difundan y fomenten su propia literatura, no se va a poder promover la propia literatura en ningún momento. Eso llega hasta hoy en día. O sea, hoy en día yo me da una apuesta a ti, si querés, Eduardo. No va a haber reseñas de este volumen, salvo en un par de revistas académicas, universitarias, ecuatorianas. Estoy hablando de crítica, no de nota de edición. Una nota de edición ya salió en Primicias, otra salió en Rocinante. Estoy hablando de críticas.
¿de acuerdo? De textos de largo recorrido. No va a haber salvo en un par de revistas, lo cual hoy en día para mí es muy significativo y es algo grave, algo que indica que la situación está perpetuada en el tiempo. O sea, es que no vamos a cambiar hasta que esta situación no se pueda solucionar. Porque, en primer lugar, estamos desinformando al lector, porque no estamos instruyendo al lector de qué es lo que puede leer, qué es lo que tiene acceso, qué es lo que no. Segundo, lo estamos aislando, porque aquellos logros que se consiguen por autores ecuatorianos fuera, el lector no se entera, no tiene acceso tampoco de ello. Por lo tanto, todo eso hace que este tipo de literatura o de libro, de publicación, quede solo para los escritores, o sea, no para lectores. Parece que sea un libro que esté preparado y hecho en Ecuador para disfrute de los propios escritores, porque de otra manera al lector no va a llegar. El libro no está en librerías ecuatorianas, lo tendrán que pedir, por otro problema que sería ya entrar en cuestiones de política económica, el tema de que para importar, meter libros en Ecuador, el tema de las aduanas, pues es un tema que creo que nos supera el margen de maniobra de esta charla, por lo tanto no voy a entrar, pero desde mi punto de vista todo esto he intentado sintetizar cuáles son los problemas vigentes todavía al día de hoy de lo que es la literatura ecuatoriana y de por qué no obtiene tanta repercusión fuera. No sé si coincides conmigo, yo creo que en todo no coincides conmigo, Eduardo. No, de hecho no. Que no pasa nada, que es perfecto. Bueno, mi conocimiento del medio interno ecuatoriano, desde luego, no es tan profuso como el tuyo. Pero yendo por partes, antes de volver al tema más literario, que yo creo que es el que ha de interesar más, hablar de los relatos y hablar de los autores y hablar de esta línea temporal de lectura que hay en el libro. Por una parte, lo del boom, yo creo que quizá no es tan importante como lo planteas tú, al menos no desde mi punto de vista, porque hay que pensar que en la literatura mexicana, por ejemplo, el boom pasó por un par de autores nada más. El resto de la literatura mexicana no salió ayudada por el boom latinoamericano. No llegó a otras instancias gracias al fenómeno editorial que fue el boom, ¿no? Desde luego que Carlos Fuentes sí, desde luego que en buena medida, aunque es anterior, Juan Rulfo, claramente que también, y otro poco de autores, pero si empezamos a pensar, por ejemplo, en autores más o menos posteriores o contemporáneos a los del boom en México, la mayor parte de nombres evidentemente se quedan fuera, ¿no? Teniendo en cuenta que es un país muy grande y muy centralizado y que no goza como otros países de una polaridad interesante entre ciudades grandes, como puede ser en el caso de Ecuador, entre Quito y Guayaquil, ¿no? O como el caso de Chile, entre Santiago y Valparaíso, o como Medellín y Bogotá, o como Barcelona y Madrid. México es solamente, en ese sentido, el peso se lo lleva a la Ciudad de México, ¿no? Donde desde luego hay millones y millones de personas, más de 20 millones, pero el resto del país, donde está el resto de la población y donde hay tradiciones literarias muy potentes, pasó de noche, por lo general en el boom, y incluso autores que son contemporáneos en generación e incluso un poco anteriores a Fuentes, apenas están llegando, por ejemplo, a España, ¿no? Y casi como rescates de reliquias y de libros que de alguna manera tienen que recuperarse porque son una especie de incunable que ya está en el olvido y que hay que publicarlos como libros anotados, ¿no? En ese sentido creo que no es tan trascendental el asunto del boom. Quizá el rollo diplomático un poco más. México empezó a tener mucha presencia en América Latina, no solo porque era un país con una economía pues influida mucho por Estados Unidos y con todo ese peso que implica tener a ese vecino, sino porque los vínculos diplomáticos que estableció en su momento Alfonso Reyes
fueron muy importantes para que la literatura mexicana empezara a circular y para que la literatura de otros países de América Latina empezara a compartirse también, ¿no? En cuanto a la crítica y a los logros, eso también pasa en México. Mucho de lo que ocurre fuera de México no repercute en México, ¿no? Creo que es normal que lo que los autores que viven fuera de Ecuador no llame tanto la atención dentro del país. No es una cosa extraña, no creo que sea tan determinante, porque además el mundo ya nos permite, con los medios de comunicación que existen hoy en día, acceder a una serie de informaciones críticas que nos permitirían encontrar, por ejemplo, a Mónica Ojeda o a Daniel Alcíbar o a Raúl Serrano o a otros serie de autores, ¿no? También esto depende mucho del tipo de búsqueda y de lector que se forme en cada región, ¿no? Y con respecto al punto de inflexión del libro, y así volvemos un poco a la parte más literaria de la charla, yo creo que más bien el punto de inflexión, tú lo decías en Gabriela Alemán, yo creo que el vértice es Raúl Vallejo, me parece, y es a partir de Serrano que la forma empieza a cambiar. Creo que ese es el primer relato, al menos en esta antología, en el que las cosas empiezan a cambiar. El punto de vista, la mirada, la concentración, el lenguaje, empiezan a virar de alguna manera hacia lo que hoy en día es no sé, más próximo, ¿no? Como ya hemos dicho varias veces, Gabriela Ponce, Daniel Alcíbar, Mónica Ojeda, María Auxiliadora Valladares, Marcela Rivadeneira, etcétera, 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 ¿no? Creo que ahí es donde está el punto de inflexión. Quizá Raúl Vallejo es un poco el último de la tradición previa y el primero de la nueva, ¿no? Está ahí como en ese vértice. Quizá podríamos decir algo semejante a la generación del crack en México, un poco a la generación de Pedro Ángel Palou, Volpi, etcétera, ¿no? Desde luego no estoy comparando la literatura que hace cada uno de ellos, pero más o menos ese tipo de punto de inflexión, de punto de quiebre. Y a partir de Serrano, Raúl Serrano, si no me equivoco, el texto que se titula De la mar secreta, sí, De la mar secreta, Raúl Serrano, y el anterior, Lucrecia Maldonado, El ruido de la lluvia en la ventana. Creo que esos dos son los relatos que empiezan esa nueva forma literaria, ¿no? Que, insisto, es una literatura que tiende a mezclar más géneros, que tiende a establecer un discurso más interiorista. Los anteriores son mucho más exterioristas, son mucho más, sin que se tome como peyorativo el término, pintorescos, en el sentido de trazar un lienzo del entorno, trazar una serie de coordenadas físicas que dibujan a un país, ¿no? Dibujan físicamente a un país, mientras que a partir de Lucrecia Maldonado y de Raúl Serrano empezamos a entrar hacia el individuo como materia prima del relato, ¿no? Son textos mucho más centrados en el debate interno, mucho más centrados en la construcción de un discurso y de un lenguaje del propio autor-narrador, ¿no? Por tanto, creo que yo diría que el punto de inflexión está ahí, entre Raúl Serrano y Lucrecia Maldonado. Y a partir de ahí nos enfrentamos a esta literatura mucho más intimista, mucho más interiorista, de mirada hacia adentro. Incluso tengo la sensación más breve también, ¿no? Más de pequeños acontecimientos, ¿no? No tanto de los grandes procesos o no tanto de los grandes hechos, sino de pequeños íntimos cataclismos, pequeños íntimos derrumbes en los personajes. Sí, de hecho creo que pasan de escribir de una realidad a escribir sobre su realidad, lo que incluso podríamos llamar en algunos casos que estamos ante un neocostumbrismo. En relación a lo que tú indicas, la elección de Aeropuerto, de relato de Jorge Velasco Mackenzie, no es casual precisamente por eso. O sea, quizá la elección más difícil fue esa, porque es el primer relato que él escribió, que publicó, por cierto,
en la revista La Bufanda del Sol, en esta revista. Y claro, esa elección encaja muy bien por la fecha en la que él nació, encaja muy bien porque todavía estamos hablando ahí en este relato del tema de la migración, del drama de la salida. Quiero dar paso ahora en breve a Mercedes para que nos deleite con el segundo cuento, que es la apuesta personal mía de esta antología. Comentarte para apuntar únicamente, desde mi punto de vista, saliendo otra vez un poquito del libro, para después despedirnos y volver a entrar si quieres. Yo creo, desde mi punto de vista, que a Ecuador le hace falta, para poder salir más de esa periferia editorial comercial en la que está instalado, un movimiento como el de los cánticos que está explicado en el libro, o un movimiento como a lo mejor como Macondo, o una generación como el postboom. Algo que le pueda distinguir, que le pueda colocar, que le pueda dar visualidad en un desmedido, desmesurado y superpoblado panorama editorial. Sin ese movimiento que aglutine una serie de autores, que los tiene y lo puede generar, lo puede, porque tiene autores que son exportables. Ninguno de los relatos que aquí están incluidos desmerece a cualquiera de los centenares de relatos que se publican cada mes en España. O sea, la materia prima la hay. Pero sí que necesita de ese pequeño impulso para poder salir y destacar de todo el mar de libros que se publica a todos los meses. Desde mi pequeño punto de vista. Apórtanos tu punto de vista al respecto y damos paso a Mercedes con la lectura del cuento. Vale. Pues va a ser que no otra vez. Yo porque soy muy... Yo estoy encantado con que discrepemos, porque le damos vida al debate. Yo es que mi perspectiva no va por el lado de los movimientos literarios. No me gustan. No me gusta... si es una cosa natural, si es una cosa en la que un grupo de autores se encuentran y más o menos sus intereses van por un mismo camino, yo prefiero que estas cosas no se hagan de manera voluntaria o de manera intencionada, porque se acartona, termina siendo algo muy comercial, desde luego. Y no, en realidad no me gusta mucho la idea de montar un movimiento literario. Yo creo que la literatura ecuatoriana tiene una calidad actualmente, yo creo que insoslayable, y que las editoriales lo están percibiendo, tanto en las propias editoriales en Ecuador como las editoriales en España, por ejemplo, ¿no? Acá Candaya, La Navaja Suiza, son editoriales que ya están activamente publicando autoras ecuatorianas, concretamente autoras ecuatorianas, y que ese movimiento se está dando por sí solo. No hace falta ni ponerle un nombre, ni signarlo, ni hacer un censo. Creo que por su propia calidad romperá esas barreras, como toda la buena literatura termina haciéndolo, ¿no? Con todas las dificultades que ello implica, pero terminará haciéndolo, y creo que es mejor hacerlo rompiendo esas barreras que no entrando en el juego del mercado, ¿no? Esperemos que así sea. Ahora quiero dar paso a la genial y joven actriz Mercedes Fernández, que nos va a leer el último relato del cuento, el último relato del libro titulado Ojos, que es una sugerente forma de construcción ficcional de la identidad. Mercedes, cuando quieras. Cada medianoche, Samuel Aguilar entra al baño y aplasta la cucaracha. No muere. Cada medianoche, a Samuel Aguilar lo despierta la necesidad de orinar. Es inconfundible. Su vientre lo aprisiona contra la cama y entre sueños intuye que debe levantarse e ir al baño. Si no lo hace, lo sabe por una experiencia infantil, la necesidad será satisfecha en medio de un sueño y despertará mojado, oliendo a callejón. El pasillo conecta su habitación al baño. Siempre soñó con tener uno propio, pero era muy caro.
Es totalmente oscuro. Una maniobra ridícula de diseño dejó el interruptor, el único de toda esa área, casi al final del corredor, ya después del baño. Samuel Aguilar debe recorrer ese espacio con el recuerdo del trayecto a plena luz del día en su mente asustada. Llega al baño sudando, pero solo ahí repara en ello y sacude los brazos como para darle aire a su propio cuerpo. Prende la luz y cierra la puerta. Afuera está el peligro. Cualquier criatura que habría de habitar en la oscuridad queda recluida. Parado, frente al lavabo, Samuel Aguilar recuerda la película que vio hace años, donde una mujer fantasmal y desdentada se colgaba del marco exterior de la puerta mientras su víctima gritaba al fondo de la tina del baño. Todo era seguro, o relativamente seguro, adentro. Pero ahí está la cucaracha. No es como las de ficción, enorme, marrón, brillante y con las antenas más largas que el cuerpo. Esta es menor, más real. Es una cucaracha, lo sabe. Las ha visto antes. Es negra y ovalada. No es tan ágil porque no se mueve frente a la presencia humana. Eso irrita a Samuel Aguilar, que ve en ese animal idiota la traducción de sí mismo, de su propia actitud. Siempre pasivo, siempre parado en un rincón esperando a ser aplastado. Samuel Aguilar levanta la pierna, la recoge formando un ángulo recto y la descarga sobre la cucaracha. Asienta la punta del pie y la mueve de izquierda a derecha para asegurarse la muerte. Una larga, progresiva y dolorosa muerte. Mientras aplasta al animal, se baja los pantalones. No vaya a ser que todo sea un mal sueño y se termine orinando sobre sí mismo y sobre la cucaracha. Asumiendo la muerte, Samuel Aguilar da la vuelta y empieza a orinar. Siente un cálido alivio. Los ojos se le entrecierran. Este es el momento de la noche, piensa, en el que el sueño está asegurado. Levantarse al baño, más que una costumbre, ha sido para Samuel Aguilar una especie de entremés teatral, de esos en los que no hay héroe ni villano, solo una historia tonta, fácil de aprender, como matar una cucaracha en medio de la oscuridad. Termina. Respira, una vez más el aire tibio del baño para recordar que no está soñando. Se levanta los pantalones y se dispone a lavarse las manos. Es cuando ve a la cucaracha viva, tranquila, impasible. Sus pensamientos ahora no lo dejarán regresar a sentarse en la primera fila del sueño. Intenta liberarse de sí mismo y abre el grifo. Se lava las manos con abundante jabón para evitar tocarse la cara con el agua fría, pues eso lo despertaría aún más. Vuelve la vista un segundo y ve a la cucaracha, ahora más arrinconada al orificio del drenaje en el suelo. En cualquier momento se irá por ahí y no la volveré a ver, se consuela Samuel Aguilar. Pero es una promesa que se diluye en el agua sucia del retrete, pues sabe que al día siguiente, a la madrugada siguiente, ella seguirá ahí, alimentándose de las partículas de suciedad y desesperanza que Samuel Aguilar riega en el piso del baño cada vez que va a orinar, sudando y asustado. Cada mañana Samuel Aguilar debe cumplir su ritual de limpieza después de levantarse. Si mi cara ya es lo suficientemente fea, que al menos no esté desaliñada, es su lema. Camina ya sin miedo, sin preocupación, hacia el baño del corredor. Abre el grifo. El agua helada se acumula en sus manos y llega a su rostro velozmente. Se seca y toma las gafas guardadas en un bolsillo de su pijama. Limpia los vidrios con el aliento y una de sus mangas. Suavecito que son mis ojos, se dice a sí mismo. Se calza las gafas, gira la cabeza a un lado y ve el agujero del drenaje. Ah, sí, hay que arreglar la baldosa, se está descascarando y se pone negra. Parece una cucaracha. Muchas gracias, Mercedes. Genial tu lectura del cuento de la autora más joven de la antología. Eduardo, estamos acabando. Simplemente unas palabras de resumen y despedida antes de dar por finalizado. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Creo que es una aproximación interesante a la literatura ecuatoriana, una primera aproximación para muchos, así será, yo creo, en España. Y está bien que el libro circule sobre todo por acá porque creo que es el público objetivo para este libro, tanto los escritores como los lectores, como los editores de este lado, que tienen que poner su mirada en la literatura ecuatoriana. Gracias, Carlos.
por la invitación. Habrá otras oportunidades, me imagino, para seguir charlando sobre el asunto. Gracias, Eduardo. También destacado novelista mexicano. Por mi parte, simplemente, antes de dar por concluida, recordar al lector que efectivamente aquí tiene lo mejor, desde mi punto de vista, de el relato ecuatoriano. Textos de Marco Antonio Rodríguez, Carlos Carrión, Iván Ewe, Francisco Proaño, Don Ubiña, Bruno Sáez, Javier Vázquez, Jorge Dávila Vázquez, Sony Manzano, Willo Ruales, Jorge Velasco Mackenzie, Elixir Cárdenas, Luis Adolfo Jaramillo, César Vallejo, Juan Pablo Castro Rodas, Abela Ponce, así hasta 28 autores de lo más destacado en la literatura ecuatoriana actual en el género breve. Lo mejor de la literatura ecuatoriana, lo mejor para poder descubrir una literatura periférica que podría conocerse como la creación invisible y que espero y deseo de verdad de todo corazón que a partir de este libro y de muchos otros que vendrán detrás de él, deje de serlo, deje de ser una creación invisible. Muchas gracias, querido novelista Eduardo Ruiz Sosa, muchas gracias, Mercedes Fernández, muchas gracias a la FIL de Quito. Desde siempre y hasta siempre, Ecuador. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación del libro Ecuador en corto, antología de relatos ecuatorianos actuales. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento a las 16 horas, que será la presentación del libro Equilibrium de Nelly Marriott. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.